Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarse y preguntar, y por eso me da gusto que esté con nosotros Marisol Argüelles, crítica, historiadora del arte, y recientemente pues está trabajando en la Casa Diego Rivera Frida Kahlo, en Museo Casa, ¿no? Ajá. Y me da gusto que estés con nosotros para hablarnos de un personaje que tiene que ver con la plástica, pero también con la sociedad, que es Francisco Toledo, que murió hace unas semanas. Así es, pues sí, yo creo que perdimos a una de las figuras más representativas del siglo XX y XXI. Creo que de repente nos enfocamos muchísimo en los íconos de la plástica mexicana del siglo XX que hicieron profundas transformaciones en nuestro devenir, pero creo que Toledo arrancó desde otro lugar completamente diferente, con una posición independiente que además mantuvo hasta el final de su vida. Y perder a un personaje como Toledo es perder no solo a un artista y a un intelectual, es perder a una persona que le daba sentido a toda una comunidad, a toda una serie de causas. Muchos lo ubicamos como el gran activista, pero creo que es importante además poner el foco entre cuál fue el activismo de Toledo en la era del activismo, ¿no? Estamos llenos ahora de causas, Claro de que sí. tomas de conciencia, de voces, etcétera, cosa que creo que es muy positiva. Pero lo de Toledo fue creo que una voz en el desierto en cierto momento, y creo que hoy recordar lo que Toledo dejó y lo que hizo y lo que estoy segura que ha de haber impactado en futuras generaciones cobra un valor increíble, un valor enorme. A mí me sorprende el inicio de Toledo, empezó muy joven, desde los 19 años ya, digamos que dio un portazo en el mundo de la plástica, presentando, como tú bien dices, una obra que no se asimiló a la corriente que estaba rompiendo, que era la generación de la ruptura, sino él solito empezó a construir su propia tradición, Sí. supongo. Así es, sí, yo revisando imágenes de Toledo pensaba, es que qué difícil para un historiador del arte que quiere situar al artista siempre en una corriente o en un movimiento. Toledo se le escapa y se escurre todas las veces, o sea, es casi imposible situarlo en un movimiento. Él en efecto tuvo relación con los artistas de la ruptura, que eran su generación, pero en realidad no se inscribió nunca en ningún programa ni ideológico ni estético. Él mantuvo siempre una búsqueda muy personal que creo que además lo ayudó a generar pues unas imágenes que son imborrables, porque mientras recuperan una serie de cuestiones que tienen que ver con el mito, con el rito, con la magia, con la literatura propia de la región de Oaxaca, por ejemplo, tampoco se quedan los folclorismos. Entonces no es fácil acomodarlo en ningún lugar, pero todos sabemos cuando estamos viendo un cuadro de Toledo que Que es estás de frente a Toledo. Toledo. Cierto. Y si preguntas por qué, pues digo, habrá cosas que podamos identificar muy bien, los recurrentes vocabularios hacia los animales, por ejemplo, hacia la mitología, hacia las fábulas, pero si quisiera uno describirlo y encarcelarlo, limitarlo a un movimiento o a una generación, es imposible Siempre hacerlo, se ¿no? escapa, No se siempre hay puede. otra cosa que te demuestra que no es solo eso. Así es. Sí, es un personaje, y también su activismo. A mí me sorprendió la última exposición que se armó cuando tú estabas en el Museo de Arte Moderno, en donde hay una fuerte presencia estética, una apuesta muy, muy interesante, pero también está su activismo, que es, digamos, el cómo vio, el cómo quiso fijar para el futuro la tragedia de Ayotzinapa. Así es. Sí, mira, esa exposición fue para todos los que tuvimos la fortuna de estar involucrados de alguna manera en el proceso de esa exposición. Fue pues un proceso muy profundo para todos, porque era Toledo reflexionando sobre un acontecimiento que había sido tremendo y trágico, pero después de ver la serie, de ahí produjo una serie enorme de cerámica en alta temperatura, en donde recurre otra vez a ciertos vocabularios o a ciertos usos, como por ejemplo los animales, ¿no? Sin Así embargo, es. siempre asociados en esta serie a cuestiones que tienen que ver con la pérdida y con el dolor. Por ejemplo, un pulpo con una soga atada, unos zapatos pues como arrancados de algún lado.
O sea, está un poco en el camino de lo explícito, pero también de una cosa que sabe que tú sabes cuando estás viendo esa serie, ¿no? Claro. Y es tremendo. Y eso en muchas de las causas que Toledo abanderó o por las o que por lo menos aparecieron reflejadas en su trabajo, son, creo que son susceptibles de verlas como desde un paraguas mayor. Es decir, si sacamos el tema, por ejemplo, de Ayotzinapa, de la serie que se transformó en la exposición Duelo, al final Toledo está hablando de la pérdida y está hablando del dolor, está convocando una toma de conciencia. Y así con el maíz transgénico, por ejemplo, que fue uno de los temas que lo tuvo ocupadísimo en los últimos años de su vida. Pero más allá del maíz transgénico aquí en México, también es la toma de conciencia sobre el medio ambiente. Y si revisas todas las causas en las que Toledo estuvo, la libertad de expresión, el cuidado del patrimonio, la conservación de las lenguas indígenas, también como un patrimonio inmaterial, todo ello, más allá de la causa en específico, está como arropado por una manera muy importante como de proponer estas causas como un compromiso universal. O sea, no tienes que ser un mexicano de Oaxaca, del Istmo, para estar comprometido en contra del maíz transgénico, por ejemplo. Todos somos parte de una cadena, somos el eslabón de una cadena de cosas y todos importamos. Y ahí es donde además Toledo redefinió el papel del artista y redefinió el papel del arte como algo que importa. O sea, cuando ves a Toledo te das cuenta que el arte es importante, que las reflexiones que Toledo hizo son importantes para él y para todos los que lo vemos. Entonces sí creo que pues es un artista que trasciende pues a su propia figura, ¿no? A su propio mito. Exactamente. Entonces, así como tú dices que no hay un lugar específico en el mundo del arte para ubicarlo, políticamente tampoco. En el mundo del activismo tampoco. Como tú dices, siempre hay un paraguas mayor que lo arropa en un concepto mucho más amplio, ¿no? Por eso tenía diferencias incluso dentro de los mismos movimientos de izquierda que se oponen al maíz transgénico, por ejemplo. Claro. Él siempre estaba hablándonos como un poquito más allá. Sí, sobre todo creo que él es que en Toledo el tema del activismo creo que es genuino. O sea, Toledo vio otras generaciones en donde la protesta, por ejemplo, la inconformidad, fueron características de esas generaciones, ¿no? Seguramente le tocó, por supuesto que le tocó, ver a la generación de los grupos, ¿no? Que fue una generación muy política, que le tocó también el 68 y que de ahí pues los artistas se politizaron muchísimo y hay un proceso como de estetización de lo político. Toledo vive eso y sin embargo nunca termina inscribiéndose tampoco en ningún movimiento político, es decir, él podríamos decir era un hombre de izquierda, pues a lo mejor, pero Toledo generó alianzas con la sociedad civil sin importar si eran los más ricos, los más pobres, los del medio, los algunos intelectuales. De los hombres más ricos hizo alianzas para remozar el centro de Oaxaca. Yo creo que eso es una de las grandes virtudes de Toledo, que lo que logró no lo hizo desde una sola trinchera, o sea, ahí aislado como con ciertos aliados, sino que él fue capaz de generar proyectos inmensos, que la verdad es que si ves la lista de las cosas que Toledo dejó, fundó, o sea, la Cinemateca, el Centro Cultural, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, por supuesto el Centro de las Artes San Agustín, el Yago, con una de las bibliotecas de arte más importantes que tenemos en el país, y en todos esos proyectos participaron intelectuales, jóvenes, gente de todas las generaciones y de todo, o sea, eso creo que habla mucho de él, o sea, habla mucho de una independencia intelectual también y de un hombre que estaba muy claro en cuál era la causa, tenía clarísimo el destino y el camino, además era un camino pues muy honesto, o sea, el camino que había que seguir sin hacer compromisos más allá de los compromisos que se tienen que hacer para lograr las cosas. Entonces, creo que sí, la verdad, y no creo estar romantizando la figura de Toledo ahora que murió, es que cuando uno lo revisa te das cuenta del tremendo personaje que se acaba de ir, ¿no?
Vamos a ir a un corte y regresamos contigo. Les recuerdo que estamos con Marisol Argüelles, una conocedora de las artes plásticas de México y el mundo, y estamos hablando de Francisco Toledo. Marisol, ¿hay algunos rasgos de identidad de Toledo, además, por ejemplo, de la presencia del mundo animal? Creo que es difícil hacerlo porque, como comentábamos también ahora, fue grabador, hizo pintura, cerámica. Creo que lo caracteriza pues un lenguaje muy suelto. Es que sí es difícil de definirlo, pero lo caracteriza un lenguaje muy suelto que recurre a lo mejor a ciertas imágenes que tenemos asociadas, por ejemplo, a la antigüedad, a la memoria. O sea, yo creo que cuando vemos a Toledo en cualquiera de, pues no diría yo periodos, porque tampoco Toledo se puede analizar desde los periodos, pero creo que tiene mucho que ver con la memoria de la historia, del mito, como el recuerdo de lo ritual. Leí hace poco que Toledo, una de las influencias que tuvo, unas imágenes que le habían impresionado mucho, fue en los años en los que él estuvo en París y fue a visitar el Museo del Hombre en París. Claro. Y entonces estas imágenes como de la pintura primitiva, que no sé si me gusta mucho llamarle la pintura primitiva, pero bueno, llamémosle así, había tenido un fuerte impacto en su trabajo y creo que está ahí, está presente como esta huella histórica que a lo mejor es que vuelve un poco a la intuición también, pero a una manera de ver el mundo de manera universal. O sea, no inscribir su trabajo tampoco en como limitarlo, sino es esta manera como de ver y de acercarse al arte de manera pues intuitiva y universal. Creo que eso sucede un poco también, creo que tiene cierto sentido literario, es como que recuerda un poco la sensación de la fábula, por ejemplo. Sí, nos cuenta historias también. Nos cuenta historias, exacto. Y no sé, creo que es difícil de describirlo, sobre todo porque, por ejemplo, un tema o un género que él cultivó también fue el autorretrato. Pero en el autorretrato de Toledo también hay enormes diferencias, ¿no? La última exposición que yo vi de Toledo en la Galería Juan Martín, que me parece fue hace cerca de un año, tenía una presencia importante el autorretrato. Y como en lo técnico era muy impresionante ver cómo es capaz de generar imágenes hiper detalladas, mezclando todo tipo de arenas con acuarela, con óleo, a 3 trazos con una brocha y una imagen imborrable. Es muy impresionante. Ahí en el autorretrato creo que además Toledo trató géneros o temas y cuestiones muy interesantes sobre la propia identidad. Y creo que además es una cosa en la que Toledo se ocupó. Entonces es interesante como asomarse a esa parte de su trabajo. Tiene que ver también con el mundo de la sexualidad. Por supuesto, el erotismo. Sí, el erotismo, Eso. pero como forma de identidad también. Así es, y como relación con la naturaleza. Es decir, todo su trabajo con lo animal tiene también que ver con una manera muy natural de vivirlo, y en el erotismo, creo yo que en el caso de Toledo, no se me ocurre otro artista que haya trabajado el tema del erotismo de la manera en la que lo hizo Toledo. Era impresionante, desde fotografías con conchas de tortuga, o sea, animales en una especie como de bestiario que era además interminable. O sea, creo que nadie trató el tema como lo hizo él. O sea, siempre su trabajo tiene que ver con la naturaleza, pero como con una naturaleza que nos recuerda como el origen de las cosas. Exactamente. Entonces, por eso, cuando vemos la obra de Toledo, creo yo que se puede leer desde muchos niveles. Se puede leer desde la historia del arte, desde el análisis formal, pero tampoco es necesario. Se puede leer desde donde Toledo estimula los sentidos, que pues es eso, ese es el despertar de lo natural. Entonces ahí es donde sus imágenes pues, impactan muchísimo, ¿no? Sí, a mí me sorprende mucho lo que estás diciendo, el hecho de que pasara del recurso de unos elementos para ser grabados o hacer
óleo o hacer escultura, hacer cosas de herrería también, o diseños. Esa es una capacidad, pero también me asombra mucho la cuestión técnica. Me da la impresión de que tenía oficio en muchísimas disciplinas para utilizarlas y decirnos lo que quería decirnos, ¿no? Como grabador es impresionante. Nosotros, cuando el Museo de Arte Moderno recibió, me parece que fue en 2010, un conjunto de grabados que se donaron a la colección, y era impresionante ver de cerca el trabajo que hacía Toledo en el grabado, capaz de manejar diferentes técnicas en una misma imagen. Nunca se veía como el trabajo superpuesto, sino que lograba como integrar perfecto pues los materiales que utilizaba. Y el uso del color, ¿no? El Que uso no es del tan color, común. que ahí fíjate que es curioso porque Tamayo, la conoció a Tamayo cuando estuvo también en París, y Tamayo, que es, diríamos, pues uno de los íconos de los maestros en el uso del color, cuando se fue de París y Toledo todavía estaba allá, le heredó sus herramientas de trabajo. Que fue la estafeta, Y digamos. Octavio Paz le dijo, ¿te estás dando cuenta que Tamayo te está pasando la estafeta? Y dijo, no, bueno, porque además Toledo lo que sí es que no era nada protagónico, o sea, al final adquirió un rol muy protagónico, pero no Desde la orilla que él a quiso su tener. pesar, ¿no? Sí. O sea, me acuerdo, por ejemplo, que lo habían invitado a pintar un mural en el Palacio de Bellas Artes y dijo, no, o sea, yo no puedo aparecer junto a Manuel Rodríguez Lozano, porque creo que uno de los murales que más admiraba era el de Manuel Rodríguez Lozano, que es La Piedad, que creo que es el mural que hizo cuando estuvo preso Rodríguez Lozano, y era, bueno, además es curioso que admirara justo de todos los muralistas que estaban ahí, el de Manuel Rodríguez Lozano, o sea, es como una mirada muy especial, ¿no? Y al final no hizo, imagínate que tuviéramos hoy un mural de Toledo en el Palacio de Bellas Artes, sería increíble, pero comprendo muy bien que él no se medía con la vara con la que hoy nosotros medimos a Toledo, o sea, lo vemos como un personaje gigante, pero él nunca pensó ponerse ese traje, ¿no? Al final sabía quién era, por supuesto, y lo capitalizó y lo utilizó para el bien de la comunidad, y por eso la famosa historia del McDonald's que no se pudo poner en Oaxaca, porque él sabía quién era. Pero caray, ojalá y muchos más pues llevaran hasta esas cosas el saber quiénes son. O sea, creo que no es fácil. No es fácil. Tenemos que ir otra vez a un corte y estamos contigo. Marisol Argüelles, pues estamos en la última etapa de este programa, y yo me pregunto y te pregunto, ¿qué va a pasar con esas instituciones que fijó, con toda esa estructura, digamos, que echó a andar y caminaba bastante bien, animando la Mesa de la Cultura en el sur de México y proyectándola también a todo el país, ahora que ya no está? Bueno, creo que no hay quien no se haya preguntado eso, porque la infraestructura cultural que dejó Toledo en Oaxaca, pues es inigualable. O sea, si pensamos, por ejemplo, en lo que es hoy el Yago. Que además lo vendió a Bellas Artes en un peso. En un peso, exacto. No cualquiera hace No, eso, bueno, y además con una colección impresionante, y como decíamos hace rato, con una de las bibliotecas de arte más importantes del país. O sea, eso es algo que, digo, ¿quién tiene eso? Creo es que una muy biblioteca pocos hecha estados. por alguien que tenía muy buen ojo. Así es. Y luego está el Centro de las Artes, San Agustín Etla, que bueno, es que es deslumbrante ese lugar. Yo recuerdo que cuando la primera visita que hice al Centro de las Artes, por algún motivo nos iban a recibir porque íbamos a trabajar el proyecto que se iba a hacer en el Museo de Arte Moderno, y estábamos en la parte de atrás de San Agustín Etla, que tiene una escuela junto. Y entonces nos contaron que la escuela estaba pues a punto de cerrar porque ya no tenían materiales, porque estaba además pues en malas condiciones. Nos asomamos a ver la escuela y era de verdad a todos se nos salían las lágrimas porque habían arreglado los pisos, habían diseñado y producido material didáctico para los niños. Te asomabas a los salones y era un pedazo de Toledo aplicado a la educación, que es el otro gran tema que a Toledo le preocupó. Entonces, ese Centro de las Artes, por ejemplo, con los talleres de todo lo que hay, de cerámica, de etcétera,
pues es otra gran infraestructura porque no se detiene nada más en la exhibición. Claro. Es la formación de nuevos artistas, la formación en el tema, sobre todo también del trabajo manual de la artesanía, del trabajo manual que además durante mucho tiempo estuvo pues como tan olvidado o echado a un lado por, al parecer, era menos intelectual que el otro. ¿Qué hace Toledo con Lo el integra Centro a sus de las Artes? proyectos, Es claro. exacto. Entonces sí, creo que todos tenemos la preocupación de qué va a pasar con ello, pero yo tengo la confianza de que la estela de Toledo es muy fuerte, o sea, que él formó a una generación, a varias generaciones, y creo que esas generaciones que le siguen y que en realidad son gente joven, sí van a tener un empuje. Sí, efectivamente no está la figura de Toledo, pero creo que habrán dejado un sentido de comunidad que hay en Oaxaca, a la que le tocará pues también pues consolidar todo aquello que como la figura de Toledo, a falta de la figura de Toledo, tendrán que hacer como comunidad. Entonces creo que va a estar bien, o sea, porque además yo creo que los proyectos que hizo Toledo no fueron proyectos improvisados sin pensar en el futuro de ellos, o sea, es decir, aseguró financiamiento, trabajo que hacer en años posteriores y al mismo tiempo pues sí, formó gente. Entonces, de ahí han salido estudiantes, artesanos, especialistas en muchísimas cosas, escritores a los que apoyó, proyectos literarios. Y creo que esa enorme comunidad pues tendrá ahora que tomar la mano y nos toca un poco a todos. O sea, es que nos toca a todos pensar que lo que Toledo deja no se puede perder. Entonces, que hay que hacer lo que haya que hacer para sostenerlo. No, yo pienso, por ejemplo, que hubo años en donde la gráfica de Toledo que prestaba, pues andaba recorriendo todo el país. Así es. Digamos, animaba la Mesa de la Cultura en Oaxaca, pero también de ahí en todo iba el país. a todo el Así país es. a pues, hacer cosas y a Así provocar intereses entre los jóvenes. Por Entonces supuesto. yo creo, como tú bien dices, esos centros y nosotros mismos tenemos que seguir propiciando que se siga esa dinámica que él impulsó. Así es, sí, creo que tiene que hacer un trabajo de colaboración. Creo que además el diálogo que Toledo abrió con el mundo es importante, porque eso también es cierto. Toledo pues es un artista que trascendió las fronteras y no desde la autopromoción, es decir, él pues eso, es que muy a su pesar fue reconocido en todos lados y creo que ahora esa puerta abierta hacia el diálogo con instituciones en otros países también tiene que ser una fortaleza. Entonces, yo creo que habrá mucho que pensar, que repensar y que hacer, pero siempre pues teniendo en la memoria al personaje, como artista, como intelectual y como un hombre comprometidísimo con su medio y que fue además trabajando desde lo inmediato, es decir, su entorno inmediato hasta pues el impacto que sí tuvo en el mundo entero, porque el tema, por ejemplo, medioambiental, pues fue una cosa en la que Toledo fue reconocido, ¿no? Claro, Toledo en estos momentos en que esta chica adolescente, así ¿no? es. Sí, justo hoy lo estaba pensando, que fue a la cumbre en la ONU. En la ONU, exactamente. Y pensaba Toledo y la causa que tuvo pues con el tema del maíz transgénico, francamente, o sea, ¿dónde estaba Toledo ya desde hace cuánto tiempo? Desde hace muchísimo tiempo. Y hay que tenerlo en la mira porque es, yo creo que la luz que alumbrará el camino que sigan otras generaciones. Fíjate que empezaste diciendo aquí en esta mesa que Toledo era un artista no solo del siglo XX, sino del siglo XXI. Y a veces me da la impresión que le escatimamos y decimos, fue el artista más importante de la segunda mitad del siglo XX mexicano. No. Le escatimamos, ¿no? Pienso que sí. Vemos mal. Sí, además del trabajo artístico, la construcción del personaje, que en el arte posmoderno es todo un tema, es decir, la integración de la obra de arte con la vida del personaje, es el arte-vida, es una cosa que Toledo hizo mucho antes de que estuviéramos hablando siquiera de eso. O sea, Toledo se desprendió de la imagen, siendo de esa generación, del artista que leía a los existencialistas, que estaba exactamente. Él era el Toledo que veías en la calle y nadie se enteraba que por ahí venía caminando el artista Francisco Toledo. Y así fue hasta el último día. A mí me tocó verlo caminando en la calle de Oaxaca y claro, la gente se acercaba, pues se había convertido ya en una celebridad, pero no iba de eso. Entonces, sí creo que también hasta en ese tipo de cosas fue, pues no me gusta decir siempre adelantado a su tiempo, porque las cosas suceden en el momento en el que tienen que suceder, pero sí creo que muchas de las cosas que vemos en el arte del siglo XXI
encuentran, no a Toledo como antecedente directo, pero si te pones a rascarle a lo que hizo Toledo, ya en muchas cosas ya las estaba haciendo él, ¿no? Ya la estaba pensando así. Hablaba con Lila Downs, precisamente de Toledo, unos días después de que se murió, y me decía que se asombraba de que alguna gente todavía dijera que lo veía como exotismo, que se vestía como se vestía, y dice, no se dan cuenta que es resistencia. Justo todo lo es contrario. así. Así se visten en mi pueblo, así me he visto yo. Sea, Toledo era de pantalón de mezclilla, camiseta de blanca o de la cerveza, no sé qué, y ahí andaba en la calle muy joven, cuando los artistas se habían construido un personaje que había que comunicar cierta intelectualidad de cierta manera. Toledo no tenía ninguna pretensión de hacer eso. Y luego eso se volvió una postura para otros. Sí, pero Toledo estaba ahí, o sea, trabajando al margen de la construcción de un mito sobre sí mismo. Y al final, pues, sucedió lo que sucedió con él. Y desde muy al principio, acuérdate que Henry Miller hace el texto para una de sus primeras exposiciones en Europa. Sí, pues es que las mejores cosas que le pasaron sin autopromoverse. Así es. O sea, fue increíble. Tenemos que seguir visitando todas las posibilidades o todas las exposiciones de Francisco Toledo para seguir dándonos cuenta cuál fue la mirada, cuál el interés y de qué manera nos sigue, no representando, pero sí nos sigue moviendo, digamos, a ver el mundo un poquito diferente. Así es. Gracias, Marisol, por Gracias, estar Javier. aquí. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos y los espero la próxima semana, aquí en Debate 22.